Zulia, en Maracaibo. Tiene, ese apellido es muy común. Sí. Y bueno, y por cosas de la vida, el destino, mi papá es Faría y mi mamá es Faría. Por eso es María Alejandrina Faría Faría. ¿Cómo llegas aquí? Yo llegué a Costa Rica en el 2007. Nuestra familia, bueno, para hablarte un poco por qué llegué aquí a Costa Rica. Nuestra familia es de casta democrática y por parte de mi papá tengo familia militar, de las Fuerzas Armadas Militares. En las Fuerzas Armadas donde existía la formación y la institución en su momento. Mi padre era coronel de la Guardia Nacional en Venezuela y cuando pasó todo el problema de que toma el poder Hugo Chávez en el 99, mi papá era, en su momento, era oficial de las Fuerzas Armadas, pero antes de eso, mi papá era edecán de la primera dama, doña Blanca de Pérez, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, y en su momento mi papá, como quien dice, ejercía su labor, y cuando fue la intentona del golpe de Estado de Hugo Chávez, él fue uno de los militares que estuvo ahí en ese momento apoyando a doña Blanca de Pérez y, como quien dice, no estuvo de acuerdo en ese proceso, luchó en contra de ese golpe de Estado y bueno, pasaron los años, siguió activo en las Fuerzas Armadas, formándose y atendiendo su labor en honor al pueblo venezolano. Y cuando ganó Hugo Chávez sabíamos lo que iba a pasar, que era la persecución y la arremetida con oficiales que no estuvieran a favor de esa revolución o no fueran parte de ese proceso o no fueran parte de esos ideales. Y bueno, como quien dice, él le tocó tomar una decisión y decidir si era parte de esa revolución o tomar un paso al frente. Y bueno, fue lo que ocurrió, la persecución en Venezuela, contra la arremetida contra mi familia, no solamente a militares, sino también a civiles. Y bueno, mi papá estuvo encarcelado, lo involucran en un caso muy conocido en Venezuela que lo llamaban los presuntos paramilitares, los paracachitos. Tantas historias que se generó Hugo Chávez de intentones de golpes. Y bueno, lo involucraron a él, a un tío y a un primo, familiares también de las Fuerzas Armadas, unos del Ejército y otros de la Guardia. Estuvo encarcelado por 3 años, estuvo sentenciado por 26 años, no habían pruebas y por consiguiente, bueno, él decidió no quedarse detrás de las rejas y fue cuando decide fugarse de una cárcel militar. Se fuga él, mi primo y mi tío, y le invita a un político que estaba también sentenciado por 13 años, que era Carlos Ortega. Se fugan, tuvieron un año prácticamente clandestino y luego de ese año logran salir de Venezuela, los países vecinos, y es cuando llegamos a un tercer país que es Costa Rica, que nos abre las puertas y bueno, como quien dice, nos recibió como refugiados. Y a partir de ahí hicimos vida aquí, un destierro y un exilio que nos tocó vivir. En ese proceso de exilio no nos quedábamos tranquilos, como quien dice, ¿no? Sabiendo todo lo que estaba viviendo Venezuela, lo que estaba pasando en nuestras familias, porque la persecución no quedó ahí. Esa arremetida, esa persecución transcurrió en el tiempo. A pesar de todas las violaciones de derechos humanos que nosotros vivimos durante el encarcelamiento injusto que vivió mi papá, seguimos luchando porque es lo que nos queda, ¿no? Yo creo que cuando te quitan el miedo, les dices o das un paso al frente o te quedas sumido en ese temor y eres parte de vivir en esa miseria, ¿no? Y es cuando decidimos seguir adelante a pesar de estar en el exilio y luchar por la familia que nos quedaba en Venezuela. ¿Aquí lograste terminar tus estudios o ya los había terminado? Yo lo había terminado, yo soy contadora pública de la Universidad de Santa María. Seguí enfocada en por lo menos tener una inserción positiva en el país, de ver cómo me integraba. Gracias a Dios Costa Rica nos dio refugio, que era la primera vulnerabilidad que teníamos, de no tener alguna identificación o estar protegidos por la persecución que teníamos en Venezuela, porque el régimen no se quedaba tras una frontera, la persecución venía o la arremetida podía venir en cualquier otro país. Estamos hablando que cualquier exiliado venezolano, político o no, puede temer que sigan las persecuciones en esos países.
hasta lograr que mi papá tuviera refugio y la familia que lo acompañó, que era mi mamá y yo, pudimos estar como tranquilos y bueno, saber qué mecanismo implementar aquí para poder ser parte de una sociedad, ¿no? Implementé el emprendimiento, fomenté lo que era un taller de maquila de vestidos de baños a la medida. Me asocié con una venezolana también refugiada, perseguida, que era diseñadora, pero estaba más en el ámbito de la política, pero bueno, como quien dice, nos reinventamos en lo que es inmigrar y bueno, y de ahí estuvimos como 2 años y medio por situaciones de la economía, no nos fue muy bien y implementamos otros proyectos. Tuve el periódico El Venezolano en Costa Rica, que parte de tenerlo fue darle las puertas al venezolano de tanta censura que hemos tenido en Venezuela. Desahogar la oportunidad. Así es, desahogarnos, que el venezolano que pudiera expresar tuviera esa facilidad y esa oportunidad de decir aquí estamos, aquí puedes expresarte con la libertad de expresión, con un país que tiene esa libertad y aprovechar ese privilegio. Y no solamente nosotros que estábamos aquí, sino aquellos venezolanos que eran censurados día a día y que hoy en día, si ven, el venezolano no tiene ningún medio de comunicación que pueda expresarse, solamente tiene las redes sociales y sí no están siendo censuradas al internet. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues implementar ese mecanismo de darle una ventana a ese venezolano o a ese medio de comunicación de que no tuviera esa cobertura, de que por lo menos en un periódico quedara plasmado la realidad de Venezuela. Y así hicimos, en el tiempo, también buscando otros mecanismos para poder tener una vida estable. Te confieso que el que más le costó a mi papá, claro, por ser militar, por tener la formación, ver todo lo que estaba pasando con las Fuerzas Armadas en Venezuela y él no poder hacer nada desde aquí, ver cómo se estaba deteriorando su pueblo, a lo que le sirvió en años y bueno, como quien dice, añorando día tras día el querer retornar a Venezuela y querer ser parte de lo que hoy en día estamos ejecutando, que es un proceso de transición. María, ¿casada? Sí, actualmente casada, me casé, tuve un hijo costarricense, tengo 9 años de casada. ¿Un venezolano? Un venezolano que también vino por persecución, secuestro, la inseguridad que se vive en Venezuela. Y bueno, llegó aquí, se hizo su vida aquí. Yo me imagino que ser embajadora ya te ayuda con algunos trámites, pero antes de eso, ¿qué es lo más difícil que enfrenta un migrante? Bueno, antes de ser embajadora, fui migrante. Y antes de eso supe las calamidades que vive un migrante y venezolano, porque el ser migrante venezolano tiene muchas dificultades. El simple hecho que tienes 20 años en un régimen que te vulnera tu situación, te vulnera, te humilla, te quita tu identidad. El simple hecho que un venezolano no tenga una documentación ya te vulnera la vida. El venezolano en el que migra le cuesta tener inserción positiva en los países porque no tiene esa legalidad como puede tener otro migrante porque tiene un país que le da esas facultades. Cuando vi esa situación que estaba presentando los venezolanos, fundamos con un grupo de venezolanos y costarricenses una asociación que se llama Alianza Vencer. Y era como un poco darle el conocimiento a los venezolanos que era migrar a Costa Rica, orientarlo en el área migratoria, orientarlo en el área laboral, orientarlo, tener un equipo de contención emocional. El venezolano que migra tiene un duelo, el venezolano que viene con una situación emocional que le afecta día tras día. El simple hecho que tú no tengas una respuesta de unos servicios básicos, que tú digas que hasta eso te cuesta, esa persona viene vulnerable. El simple hecho que tú te cueste salir frente a tu casa porque la inseguridad te va a matar, porque te van a quitar un teléfono o te van a quitar unos pares de zapatos, la persona viene vulnerable. Entonces, generar mecanismos de dar asistencia al venezolano. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, con costarricenses y venezolanos. El costarricense le explica al venezolano qué es adaptarse a este país y cuál es la cultura, cuál es la idiosincrasia del costarricense. Y hemos notado mucho que nos parecemos. Creemos que fue una alianza que se hizo motivada a dar una inserción positiva a ese venezolano que estaba llegando y que queríamos insertarlo de forma para darle un valor agregado a este país y que ellos se sintieran que eran parte de esta sociedad y que no fueran excluidos o sentir que había una xenofobia,
cosa que aquí, gracias a Dios, no la hemos sentido. ¿Cómo cuántos años? Estamos hablando de 35.000 venezolanos aproximadamente. Y bueno, hay muchos que no. 30.000, 35.000 inscritos. Bueno, unos con un proceso de trámite, otros en apenas intentar una regularización. Estamos en ciertos procesos que determinan la regularización de los venezolanos. ¿Cómo estás? Dos segunditos aquí que tenemos gente aquí abajo. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Había oído yo que no había como 70.000. Bueno, hasta ahorita no tenemos ese registro. Se dicen que de los 35.000 había una cifra de 50.000, pero eran otros venezolanos que en años vinieron con otras nacionalidades y no los registraron como venezolanos, sino con la nacionalidad que la persona ingresó. O españoles, portugueses, cualquier otra nacionalidad que era muy común con el venezolano. El venezolano siempre tuvo otra nacionalidad. El venezolano era acostumbrado a un país receptor de tantas migraciones venezolanas que llegaron a su momento, ¿no? No sé si me quedé en la parte de que me casé. Bueno, sí me casé con un venezolano que igual llegó, igual en las mismas situaciones que pudo llegar otro venezolano, perseguido igual. ¿No era novio tuyo ya? No, aquí nos conocimos. Y bueno, aquí nos casamos, tuvimos un hijo costarricense, que él dice que costarricense venezolano, así se presenta, y come gallo pinto y arepa. Y bueno, nada, aquí fue cuando empezamos a trabajar igual desde el exilio, tanto él como yo, mi esposo como yo. La persecución siempre ha sido para ambos, por eso que yo creo que este trabajo ha sido significativo. Desde el día que me designaron ser embajadora y desde el día que me dediqué a trabajar para los venezolanos en darles asistencia y con este hermoso equipo que se hizo de venezolanos costarricenses, porque sabíamos lo que traíamos nosotros de persecución de Venezuela y que la única forma que se hace la persecución de todo aquel que vaya en contra de un régimen es logrando que salgan de Venezuela. Es muy difícil el nombramiento así de un gobierno que no ha salido, que no ha entrado con uno que no ha salido, entonces eso generaba alguna, aunque hayan dado todos los países la aprobación para eso y el esfuerzo, no deja de ser que no es algo común. Lo primero que hay que entender es que no son dos gobiernos, es un gobierno legítimo que lucha contra un régimen tirano. O sea, primero tenemos que tener eso en nuestro conocimiento. A veces a la comunidad internacional le cuesta entender qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. El único órgano legítimo es la Asamblea Nacional, que se ha mantenido más firme que nunca a pesar de las persecuciones, a pesar de las torturas, a pesar de los secuestros que han tenido con los diputados de la Asamblea Nacional. Estamos hablando que tenemos diputados en el exilio que igual siguen perseguidos por el régimen. Aquí tenemos dos diputados en Costa Rica en el exilio por solamente denunciar la corrupción o el régimen, cómo negocia con narcotraficantes y que ya es público y notorio a nivel internacional. ¿Qué detona todo? ¿Qué detona la muerte de Hugo Chávez? No, esta situación detona toda la vivencia del pueblo venezolano, cómo en deterioro hemos venido en años la calidad de vida del venezolano, cómo día a día nos matan a los venezolanos. El simple hecho que estemos hablando de cifras de más de 3 millones de niños que mueren por desnutrición, que se nos desploman los niños en la calle por no tener alimentos o por no tener una asistencia hospitalaria. Eso es lo que va detonando toda la situación internacional. Y lo más grave, Rosa, lo más grave que yo creo que es lo que el mundo se ha dado la vuelta y ha dicho, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela, es lo que ampara a un régimen, el narcotráfico, el terrorismo, delincuencia organizada. Y cuando eso afecta al hemisferio, se dieron cuenta lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Y cómo se dieron cuenta? Gracias a la Asamblea Nacional, gracias a la resistencia y la insistencia del pueblo venezolano en mantenerse en la calle. El mundo se dio cuenta, es por el venezolano de lo que estaba ocurriendo. El simple hecho que un venezolano se nos desplome en la calle, un niño de 11 años, porque no tiene alimentos, o porque sus madres ya no consiguen cómo alimentar a sus hijos. El salario de un venezolano son $6, y todavía hay gente que no lo cree.
o nos dicen, no es posible que Venezuela, un país tan rico, esté pasando eso. Bueno, sí nos está pasando. Nos pasó por un régimen totalitario, por una revolución, un socialismo que nos llevó en 20 años a la destrucción y a un pueblo que la sociedad le ha costado la vida. La opinión pública anda en busca de qué pasa con Maduro, qué pasa. Se lo van a pillar, va a irse solo, no es posible que se vaya solo, no va a venir arraigado. ¿Qué futuro ve usted? El futuro que nosotros vemos, que es lo que nos interesa, es la salida del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo salga? No nos importa en este momento. Lo que sí tenemos que lograr es que cese la usurpación para que cese el sufrimiento del venezolano. El presidente Guaidó de la Asamblea Nacional está enfocada en eso, doña Rosa, en que el venezolano vuelva otra vez a tener las herramientas para poder sobrevivir y así cesar la emergencia humanitaria que se vive día a día. Esa es la primera línea que nosotros tenemos que lograr. ¿Y cómo logramos eso? Desarticulando el régimen, no solamente dentro, sino también a nivel internacional. No se crea, la misión que nos tocó a los diplomáticos designados por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo, es un reto muy importante, porque a nosotros nos toca luchar contra mafiosos, contra delincuentes, contra aquellos que siguen actualmente usurpando los bienes del Estado venezolano y siguen tomando posesión o recursos del Estado venezolano para seguir manteniendo su fechoría. Entonces no se crea, la posición de nosotros es un reto y que o nos tocaba tomar esa posición y dar un paso al frente o quedarnos sumidos en la miseria, que es lo que nos han llevado por 20 años. ¿Cómo van todas las negociaciones y todo? Usted lo ha dicho y me gusta cuando tomó esa palabra, son negociaciones. Esa es la única forma que nosotros lleguemos a un proceso de transición. Hay que negociar, hay que reconciliarnos con aquellas personas que quieran ser parte de la reconstrucción de Venezuela. Eso tenemos que tenerlo claro. A veces nos cuesta entender cuando dice cómo van a negociar con un régimen. No solamente un régimen, es todo lo que está detrás. Y tenemos que pensar, exactamente, y tenemos que pensar en un día de, nosotros vamos más allá. Tenemos un plan, hay un plan país, hay un plan reconstrucción, cosa que no se tenía en Venezuela. Y yo creo que eso es lo que nos toca trabajar también con el pueblo venezolano. La comunidad le cuesta, al venezolano le cuesta decir, ¿por qué yo me voy a sentar a negociar con alguien que ha asesinado al pueblo? Pero detrás de esa cara de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, Tarek, que ellos ya se encargarán las leyes y todas aquellas instituciones que se encarguen de los crímenes de lesa humanidad. Pero detrás de eso hay una población y hay una situación que tenemos que negociar y que va a llegar. Tarda, porque son 20 años de un régimen y en 6 meses hemos logrado mucho. No solamente es un reconocimiento de 60 países, no solamente es que tengamos diplomáticos a nivel internacional, es todo lo que se ha desarticulado a nivel internacional, que hemos recuperado recursos del Estado venezolano para que no los sigan utilizando de forma ilegítima y de forma irregular como lo ha hecho el régimen, que se lo ha robado. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La muerte de tantos venezolanos y la migración de más de 5 millones de venezolanos que siguen vulnerados, porque el viacrucis del venezolano no solamente queda en Venezuela, cada frontera que transcursa un venezolano padece, Rosa padece, lo vive, lo vivimos cada día que lo recibimos aquí en la embajada, sufren, y es lo que nosotros tenemos que sensibilizar a la comunidad internacional. También resaltar que ese apoyo no solamente es acépteme a un migrante venezolano, es también luchemos en contra de un régimen que sigue a nivel internacional afectando al venezolano y a esos estados que siguen aceptando lo que ocurre en Venezuela. Porque aquel que sigue validando todo lo que hace el régimen es cómplice de Rosa. La ayuda de Colombia y de Brasil. Increíble, es genuina. Usted va a Colombia, yo he tenido la dicha de ir a Colombia y ver cómo ha sido el gobierno, y no solamente el gobierno de colombiano o el de Brasil, es el pueblo colombiano. ¿Sabe cuando uno siente que es el cariño de hermano? Eso es lo que se siente con el pueblo colombiano, y eso se agradece y eternamente vamos a estar agradecidos. Así como en su momento Venezuela recibió a millones de colombianos en su situación crítica, hoy se abre esa puerta y decir aquí estamos como países hermanos, tanto Brasil como Colombia, y aquellos países que también están lejos de la frontera, que han recibido el pueblo venezolano,
que cuesta mucho, porque también tenemos que tener claro que cada país está viviendo sus propias problemáticas. Pero nosotros lo que queremos demostrarle que esa migración venezolana quieres ayudar y quieres aportar. Uno de los trabajos que estamos haciendo aquí desde la embajada es darles herramientas y capacidades al venezolano para que pueda aportar a este país, y que si hay algún tipo de déficit, que sea esta migración que pueda cubrirlo a medida de sus posibilidades. Y decirles: Costa Rica te abrió las puertas, vamos a darle ese apoyo a Costa Rica. Y créeme, nosotros yo le hablo a la comunidad venezolana en Costa Rica y están más que agradecidos. Mejor firme. Es que eso es constante, lo de las firmas, es de antecedentes. No son licencias. Sí. Gracias. ¿Le toman algo bueno del proceso con Hugo Chávez? ¿Dejó algo? No dejó nada, dejó miseria, dejó sufrimiento, dejó dolor. Pero creo que, como le dije, tenemos que trabajar un mecanismo de reconciliación y de reconstrucción. Y yo creo que de lo que dejó aprendimos. Y nos toca salir adelante todos juntos, sin importar las banderas políticas, sin importar las ideologías, porque esto va más allá de una ideología de derecha o de izquierda. Vamos con Venezuela aquí en Costa Rica. ¿A Lunasa? ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional están generando los mecanismos de recuperación de todos aquellos bienes que fueron utilizados para malversar los fondos del Estado venezolano o para utilizarlos de forma ilegal. Parte de esa recuperación tenemos a Lunasa. El presidente Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea están preparando ya comisiones para la recuperación de estas empresas. Ya hemos tenido éxitos en otros países, como Colombia, como Estados Unidos, y esperamos pronto que uno de esos terceros países sea Costa Rica. ¿Se mantiene el eslogan de Ciudad Bolivariana y todo esto? Los eslogans creo que se van a modificar y pueden ser los eslogans que decidan el pueblo venezolano. Yo creo que la mano que va a reconstruir todas estas empresas van a ser, o empresas o cualquier alianza que podamos tener, lo va a elegir el pueblo venezolano. Eso lo va a decidir el pueblo venezolano. Bueno, hay un poco de ilusión con esto, ¿verdad? Porque es como cuando te vas a cambiar de casa y vas a ir a arreglar todo lo que teníamos. Hay que ver si hay una plata para eso. Bueno, pero créame algo, que la esperanza y la firmeza que tiene el pueblo venezolano en esas alianzas que han hecho a nivel internacional, y yo creo que no solamente esa esperanza que usted dice, esa ilusión, la tiene el venezolano, la tiene el hemisferio entero. Claro. Créame que muchos, y lo he sentido, muchos costarricenses me dicen: yo estoy dispuesto a irme y apoyar al pueblo venezolano, o porque tienen un vínculo con un venezolano o una venezolana, o tuvieron un hijo que nació en Venezuela y por la situación tuvieron que retornar a Costa Rica. Yo creo que esa reconstrucción va a ir de la mano con todas las naciones y va a ir más allá de una situación económica que se nos pueda presentar a todos, porque la situación económica la tenemos todos, y yo creo que esa alianza la vamos a fomentar. Bueno, ¿cómo pasamos este plazo hasta el día de aquí en Costa Rica? Bueno, desde el día que asumimos este desafío y este reto de ser la embajadora de Venezuela en Costa Rica, creo que fue más allá por la trayectoria, ¿no? de cómo hemos venido trabajando con los venezolanos, de cuál ha sido la respuesta que hemos tenido con nuestra comunidad y en qué creemos y en qué estamos enfocados. Y cuando me llamaron, me dijeron: ¿quieres ser parte de este proceso? Yo dije: bueno, si esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los venezolanos que están en Costa Rica, sí lo asumo. Y si esto va a ayudar a que se genere la transición de recuperar la libertad de Venezuela, lo asumí. Es cierto que eso no se asume solo, porque esto es un trabajo en equipo familiar, un trabajo en equipo de personas que confían en lo que estás haciendo, porque todos los que ven aquí, cuando ingresaron a la embajada, son venezolanos comprometidos. Aquí no hay recursos, como usted lo dice. ¿Cómo crees tú que va a reconstruir Venezuela sin recursos? Con el apoyo humano que tenemos. Creo que vale más la convicción, el sacrificio que podemos dar todos y creer que hay el día de que va a llegar. La esperanza que tenemos la mantenemos más firme que nunca, es lo que nos va a llegar a eso. Y desde ese día asumimos este compromiso.
También asumimos que Costa Rica es un país que es aval de los derechos humanos, es defensor de la democracia. Creo que el mejor ejemplo consolidado de la democracia es Costa Rica, y por eso que yo creo que lo asumí con esa energía y con esa facilidad de decir, bueno, sí confío, porque Costa Rica desde el día 1 a mí me lo demostró, en el momento que nos protegió como refugiados venezolanos, que sabían lo que en su momento, hace 15 años, nadie lo creía. Costa Rica así lo asumió. Entonces creo que nos tocó afrontar este paso y decir sí, vamos con Costa Rica. ¿Hay algunas actividades especiales para los venezolanos? Sí, la embajada, a pesar que su inicio solamente estaba ejecutando los registros consulares para saber hacer un levantamiento de cómo se encontraban los venezolanos en Costa Rica, nosotros empezamos a generar herramientas internas para los venezolanos a medida de ese levantamiento de información que sabíamos cómo estaba. En conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería, trabajar para la regularización de los venezolanos, en vista a la situación de la problemática que trae el venezolano: pasaportes vencidos, no tenemos las apostillas, el vencimiento inmediato por la regularización de normativa interna de migración, que ya a los 3 meses se te vence un trámite. Entonces, generar mecanismos de asistencia inmediata por medio de la autoridad máxima, que es esta embajada. Y bueno, empezar a fomentar ya trámites. Ya hoy en día estamos haciendo más de 8 trámites en la embajada, y darle esa regularización para los venezolanos. En el área de educación, cultura y social estamos dando talleres y cursos o certificados que ellos puedan empoderarse aquí en el país, o puedan tener certificados que les permitan ser parte de la sociedad. Tengo muchos profesionales, estamos hablando que la población venezolana es del 70% profesional, y lo que queremos trabajar con ellos es ver cuál es el déficit que tiene Costa Rica y decirle: vamos a desplazarnos a esos sectores que necesitan darle esa cobertura de esas profesiones en el país, y evitar un poco el colapso aquí en el campo. Estamos trabajando con los organismos costarricenses en el área de la caja, dando charlas en el área de impuestos, y dar un poco conocimiento cuál es la regularización interna, y que ellos tengan conocimiento y puedan estar legal ante todos los organismos, ¿no? Pagar la caja, pagar tributación si tienen su emprendimiento. Tengo muchos emprendedores en el país, gracias a Dios. Ellos ya generaron mecanismos de autoproducción, y he tenido una respuesta muy, muy bonita y significativa. Muchos de ellos me dicen: monté mi emprendimiento desde mi hogar y estoy haciendo lo que sé hacer, o arepa, o pequeño, o cualquier tipo en gastronomía. Y contraté a un costarricense para que me distribuyera, me hiciera la producción, el mercadeo del producto. Y yo le digo: ¿por qué un costarricense? Y me dice: porque es la única forma de yo retribuirle a Costa Rica. De alguna forma, el beneficio que tengo, no solamente tener una casa, no solamente tener un emprendimiento, sino de ver que mi hija puede estudiar con tranquilidad, de que puede estar alimentada, de que puede tener educación, de que puede tener lo más básico que necesita un ser humano. Y yo creo que eso es también lo que le estamos dando, las herramientas a los venezolanos. ¿Se han portado bien las autoridades costarricenses? Claro que sí, se han portado bien. Entiendo que hay una situación país, que no somos la única nacionalidad que migra, y tenemos que trabajar en conjunto en vista a esa situación que estamos presentando en Costa Rica, y tener en cuenta que no somos la única nacionalidad que está migrando. Tenemos también otra población que migra no en un proceso corto, sino en años ha emigrado a Costa Rica, y que nuestra situación se ha agudizado en estos últimos 5 o 6 años. Entonces, lo que estamos entendiendo es la situación que se presenta, y ver cómo trabajamos en conjunto para darle esa respuesta inmediata que tiene el venezolano. Porque sí es cierto, esa respuesta no es tan inmediata. El venezolano se pasa a una situación vulnerable por el tiempo de lapsos que se presenta en el país. Pero estamos generando los mecanismos, no descansamos, trabajamos exhaustivamente con la Dirección General de Migración, levantando los casos, sabiendo cómo está la situación, qué respuesta podemos darle nosotros para dar avances a este proceso. ¿Y la Organización Mundial de Migraciones cómo se ha tratado? Bueno, las asociaciones civiles, aunque trabajamos en conjunto aquí para dar la orientación, trabaja de la mano con organismos internacionales como la OIM, como RED, para dar esa asistencia
que a nosotros nos cuesta por ser una representación en este momento con limitaciones, pero utilizamos los mecanismos de respuesta. Lo que pasa es que a nivel internacional el venezolano es catalogado como refugiado. Actualmente Costa Rica no nos reconoce así, y eso es lo que tenemos que utilizar para poder decirle al venezolano qué otras categorías puedo optar que me generen una facilidad inmediata para dar una inserción inmediata en el país al venezolano, ¿no? Y no tener vulnerables o irregularidades en el proceso. Entonces, bueno, como les dije, generando mecanismos, generando respuestas para ellos, trabajando de la mano con el gobierno costarricense y en conjunto con la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Aquí lo que estamos es trabajando para que juntos podamos dar una respuesta a los venezolanos. Un mensaje ya para todos los venezolanos que están aquí en el país, que se acerquen. Que confíen en la Embajada de Venezuela en Costa Rica, que estamos para atenderlos, dispuestos para darle una respuesta a sus necesidades. Sabemos que no es fácil, que no hemos logrado la usurpación en Venezuela. El venezolano que está en el exterior, tenemos que tener presente que para lograr cesar el sufrimiento de todos nosotros debemos cesar la usurpación en Venezuela, y que entiendan que hemos logrado mucho en estos últimos meses. Costa Rica emitió un decreto donde acepta el pasaporte vencido a nivel migratorio, sabe las necesidades que nosotros tenemos a nivel de documentación. Pronto vendrá un nuevo decreto que lo anunciará Migración, y respetamos esos lapsos, que facilitará este proceso migratorio para los venezolanos en Costa Rica, y que no pierdan la esperanza, que se mantengan firmes y que vean cómo el venezolano que está allá se mantiene en pie de lucha, a pesar de todas las calamidades que está viviendo día tras día, que a pesar de no tener electricidad, de no tener alimento, de no tener insumos médicos, sigue en pie, sigue creyendo que llegará el momento de que vamos juntos a reconstruir a Venezuela, y que juntos volvamos a casa, porque nos va a tocar trabajar muy fuerte por Venezuela, y que a los que estemos en Costa Rica que demos el ejemplo, que seamos el mejor ejemplo de los venezolanos. No es una embajadora, somos todos los embajadores de Venezuela, y que debemos dar ese ejemplo, que somos una comunidad fortalecida, empoderada, que podemos aportar para este país, que estamos dispuestos a trabajar también por este país, a los que tienen raíces ya en Costa Rica, que le demos una mano a esos venezolanos que están llegando y que los apoyemos a insertarse en esta comunidad que nos ha abierto sus puertas.